Resiliencia, resiliencia y más resiliencia. Esta palabra que se refiere a la capacidad de adaptarse, de aprender y de recuperarse de las situaciones más adversas es una de las más usadas dentro del mundo emprendedor. No es por nada. Se sabe que el camino pocas veces va en línea recta hacia el éxito. Los errores, las crisis y muchas veces el fracaso suelen aparecer y se convierten en compañeros inevitables de este viaje. Hay industrias más competitivas que otras y que también tienen una tasa de fracaso mucho más alta. Al ver el ciclo de vida de las empresas argentinas, se estima que 8 de cada 10 supera el primer año de vida. Pero con el paso del tiempo, esta cifra es mucho más baja. Apenas la mitad cumple los 4 años y solo 3 alcanza los 7 años de vida. Aunque los números pueden ser desmoralizantes, también habla de una realidad del mundo emprendedor y de la tenacidad de aquellos que logran transitar estas crisis. Por eso, en este capítulo de Manual de Emprendedores, vamos a hablar sobre el fracaso, con emprendedores, profesionales y especialistas. Aunque es un golpe difícil de atravesar, los errores pueden ser un aprendizaje y el tropezón pueden transformarse en un motor hacia el éxito. ¿Por qué fracasan los negocios? Las respuestas pueden ser muy variadas. Puede arrancar por una crisis económica, por la llegada de una competencia mucho más fuerte o un cambio abrupto en la tendencia del consumo en el rubro en el que estamos. Es cierto que hay momentos en que una compañía no puede seguir adelante. Un ejemplo que ponía era, yo vendía radiomensajes y era el número 1 en ventas en radiomensajes y así todo vendía radiomensajes. Y cambió la tecnología, vino el teléfono celular, con lo cual no había chance de seguir vendiendo radiomensajes. O me ayornaba y pasaba a vender teléfonos celulares o tenía que cerrar. En los emprendimientos, yo creo que hay tantas razones por las cuales los emprendimientos pueden fracasar como emprendimientos existen. La primera puede ser un tema de producto. De producto barra mercado, ¿no? Esto que muchas veces le dicen el product market fit. Esto pasa mucho. Muchos emprendedores se ponen a diseñar cosas que obviamente les gustan a ellos, pero cuando van a testearlo con el público objetivo se dan cuenta de que a nadie le interesa eso que desarrollaron. Después, por otro lado, existe el tema del timing, que ya se ha hablado en este ciclo, ¿no? Pueden ver los capítulos anteriores. Pero es muy difícil entender las dinámicas del mercado y tener certeza de cuándo es el momento correcto para entrar. También puede ser por problemas internos que se tengan dentro de la empresa, como peleas entre los socios, una mala administración de las finanzas o no haber hecho un trabajo previo para entender a los consumidores. En tercer lugar, podemos encontrar el tema de los socios. Hay una frase que me encanta que dice que el número ideal de socios en un emprendimiento es un número impar menor a 3. Hagan las matemáticas ustedes. Pero muchos emprendimientos se separan porque los socios no se logran poner de acuerdo. Uno de los fracasos, uno de los motivos en general, y siempre lo decimos, y parece un lugar común, pero yo lo veo permanentemente, es el equipo. El equipo de los socios fundadores es absolutamente clave. El emprendedor tiene que ser determinado, pero no necio. La realidad te va mostrando a veces que hay que cambiar el camino. El otro problema grande es el que te dije antes, que se lanzan a emprender porque tienen una buena idea, pero no hicieron el análisis completo del problema, no son expertos en el problema que quieren resolver. Hay algunas señales de alerta que son más claras que otras. La caja manda y si el dinero sale más rápido de lo que entra, es una luz roja que tiene la empresa para ser sustentable en el corto plazo. Por último, los problemas financieros. Por ejemplo, vos cuando vendés, seguramente vendés a plazo, para eso tuviste que invertir en desarrollar un producto, o sea, ya tenés capital hundido, y cuando vendés no siempre te pagan en el momento, sino que a veces te pagan a 30, 60, 90 días, pero obviamente los impuestos vos los tenés que ingresar a los 30 días. Entonces, si no sabes manejar tu cash flow, tu flujo de caja, eso puede ser un problema bastante grande y te puede terminar hundiendo. Otras señales suelen ser más sutiles, como clientes desleales que empiezan a desaparecer, una moral de equipo, de trabajo que va en picada o un aumento en la rotación de los empleados. Cuando hablamos del equipo hay muchos elementos a considerar. Por supuesto, la confianza entre los miembros, la alineación de objetivos, la diversidad funcional y disciplinaria de ese equipo,
la capacidad de trabajo, porque a veces hay problemas en que uno trabaja más, el otro menos. Entonces, eso es clave. En esos momentos es necesario tomarse un tiempo para frenar y sentarse a hacer una autopsia para entender si es una crisis pasajera o una situación crítica que definirá el cierre del negocio. Para eso es necesario charlar con los socios y con el equipo de trabajo para entender cuáles fueron los errores que se cometieron y ver posibles caminos para intentar reinventarse y así salir adelante. Lo que hay que hacer es sentarse a analizar la compañía como si la empezáramos desde el día cero y eliminar el 100% de los gastos innecesarios, entender dónde se puede vender mi producto, barajar y dar de vuelta y volver a empezar. Hay procesos que no logramos entender y las cosas llevan su tiempo. No todo es un éxito de la noche a la mañana. Entonces hay que tener paciencia cuando las cosas no están yendo bien y poder analizar la razón puntual por la cual las cosas no están yendo bien. ¿Cuándo hay que cerrar? Yo creo que hay que intentar no cerrar nunca. Yo creo que hay que intentar reaccionarse. Creo que hay que intentar, si uno cree en el producto y si uno cree que el producto es exitoso y se puede vender, hay que ver dónde hay que vender ese producto. Yo tenía un producto que lo vendía en locutorios y vendía nada, la nada misma. Lo pasé a vender a farmacias y vendía por 100 lo que vendía en un locutorio. Entonces, lo que tiene de bueno el fracaso es que uno puede agarrar un bisturí, abrir y ver exactamente qué falló. Si no medimos, no vamos a saber qué fue lo que pasó y vamos a seguir seguramente tropezando con la misma piedra en los próximos intentos. Una cosa es tropezarte con una piedra, la otra es enamorarte de la piedra y llevarla a cuestas durante toda tu vida. Esto no va más por X motivo, aprendo del fracaso. ¿Qué quiere decir aprendo? Registro por qué fracasó, analizo por qué hubiera tenido que hacer, investigo. O sea, el fracaso por sí mismo no sirve para aprendizaje. Tenés que gestionar el fracaso de alguna manera. Acá son válidas todas las preguntas sin filtro. ¿Cuándo nos desviamos del plan de negocios? ¿Ignoramos las métricas o no escuchamos a los clientes? Estos son los momentos en los que los emprendedores suelen meterse para adentro. Pero ahí es cuando más se tiene que tener presente las redes de apoyo que nos rodean. Más allá de los amigos y familiares, charlar con mentores, con otros colegas y con emprendedores que ya estuvieron en una posición similar puede ser determinante para aclarar las ideas. Emprender es una montaña rusa y en el mismo día podés estar arriba y sentirte un campeón y estar abajo y sentirte la peor escoria del universo. Entonces, para capear, para poder transitar esas subidas y bajadas, siempre está bueno tener un otro, que quizás es un socio y que te puede complementar y cuando vos estás abajo, el otro está más arriba y te ayuda a subir, o tu familia, tu red de contactos, tus mentores. Creo que eso es clave no solo para poder transitar los fracasos, ¿no? Para poder seguir creciendo con los emprendimientos. Justamente en un contexto de tendencias que cambian todo el tiempo y crisis que aparecen cíclicamente, le preguntamos a los que más saben, ¿qué consejo le darían a alguien que está por arrancar un negocio? El primero que le daría es, si lo podés soñar, lo podés creer. Si lo podés creer, lo podés hacer y no hay nada imposible. El 90% del éxito se basa en insistir y se basa en hacer que las cosas pasen. Sentate a escribir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde, cuándo lo vas a hacer, qué vas a hacer distinto. O sea, no copies algo que ya está hecho. Y si lo vas a copiar, que no exista en el país donde estás, o en tu provincia, o en tu localidad. Y básicamente, antes de poner que vas a vender un solo peso, una sola empanada o una sola app de teléfono celular, pon exacto cuánto vas a gastar. ¿Qué consejo me hubiera gustado que me dieran? Que emprender era una montaña rusa emocional y que había días que iban a ser durísimos y otros que iban a ser espectaculares. Pero es un viaje muy divertido. Nadie se sube a una montaña rusa plana. Nos subimos a la montaña rusa porque nos da vértigo y nos encanta esa subida, esas bajadas, los giros. Bueno, emprender es un poco ese camino. Y creo que yo lo fui descubriendo un poco a los golpes y quizás me hubiera gustado que alguien me dijera lo que era emprender y no esta historia edulcorada del emprendimiento que pude ver al principio de mi carrera como emprendedor
sino la historia completa, ¿no? Con las luces, pero también con las sombras, con eso que no sale como uno espera. Le diría que emprender es apasionante, emocionante, difícil, que lo sepa, ¿no? Tiene muchos riesgos. Y el segundo consejo que les daría es que siempre ponga en juego las 3 partes constitutivas de su ser, que es la mente, el corazón y las manos. Y bueno, yo siempre les digo, como gran consejo, emprendan con valores y van a ser valiosos para la sociedad. Con un largo historial de crisis económicas en el país y con reglas del juego que cambian según el gobierno, el talento argentino suele ser reconocido en otros lugares del mundo por su resiliencia. Los emprendedores locales están acostumbrados a tener que pivotear constantemente en sus negocios con el fin de sobrevivir. Hay que volver a empezar porque la diferencia está entre los que hacen que las cosas pasen y los que dejan que las cosas pasen. Y si vos sos del que hace que las cosas pasen, seguro vas a ser exitoso. Y más en un país como la Argentina, donde si vos esperás que un gobierno de turno te dé las condiciones necesarias para empezar un emprendimiento, no va a pasar nunca. Mi relación con el fracaso, casi una relación, diría, de amistad. Lo primero es que emprender es una actitud y un comportamiento, no es un tema de personalidad, y esa actitud incluye necesariamente la resiliencia. Una persona que no puede aceptar y no puede levantarse y aprender de sus fracasos, y es muy difícil que le vaya bien en el futuro. ¿Está bueno ser resiliente? Sí. Está bueno ser resiliente porque todo el tiempo te están cambiando las reglas de juego y de repente estás jugando un juego que no sabías que venía, y no tanto. A mí me encantaría tener previsibilidad hacia adelante. Y basado en esa previsibilidad poder tomar decisiones de inversión, de desarrollo de productos, de servicios o lo que sea que estés en lo que estés emprendiendo. También tiene su contrapunto negativo. Muchas veces se van más las energías en tratar de sortear las trabas y los problemas que aparecen en el día a día, en vez de destinar esos recursos a innovar, a ser creativos o a ver cómo mejoramos como empresa. Puede ser que todo esto explique por qué apenas el 18,8% de los argentinos le tiene miedo al fracaso. Es el nivel más bajo de todo el mundo, seguido por la República de Corea. En el resto de las economías, al menos 1 de cada 3 emprendedores ve buenas oportunidades para hacer negocios, pero se ven disuadidos a llevarlo adelante por miedo a fracasar. El fracaso es doloroso y no se lo deseo a nadie, pero es un hecho de la vida. Seguramente más tarde o más temprano, en lo profesional, hasta en lo personal, vas a fracasar. Y está bueno saberlo. Hacer conciencia de eso nos va a servir para no sentirnos tan solos. Toda la gente que admiramos, los emprendedores grosos que vemos en los medios y nos encantan, no tuvieron una carrera sin ningún sobresalto, sin ningún obstáculo, sin ningún fracaso. Todos fracasaron. Lo que pasa es que pudieron reponerse de ese fracaso, sobreponerse a esos obstáculos y seguir adelante. Y está bien tener miedo al fracaso. Si tenemos miedo a algo es porque realmente nos importa y porque se nos juega algo en eso que estamos haciendo. Si vos no tenés miedo y no te importa, hay algo que anda mal. El tren pasa y pasa varias veces y vos tenés que subirte a todos los trenes que puedas, y hay uno que va a ser el mejor de todos y es con el que te vas a sentir a gusto y va a ser que te la va a sacar de la cancha. No existe que hay un solo tren en la vida. A lo largo de los capítulos de Manual de Emprendedores, le preguntamos a los entrevistados que pasaron por el ciclo cuál era para ellos la regla de oro del emprendedor. A pesar de que cada uno de los invitados vino de rubros muy distintos, desde el tecnológico hasta el gastronómico, pasando por el consumo masivo, hubo algunas palabras y conceptos que se repitieron una y otra vez. Planificar. Constancia. Animarse. ¿Por qué? Solo puede ser una palabra, ¿no? Porque el 90% del éxito se basa en insistir, sin lugar a dudas, y porque yo creo que la diferencia está entre los emprendedores que hacen. Ideas hay millones, negocios nuevos hay millones,
pero los emprendedores verdaderamente exitosos son aquellos que trabajan 24/7 tratando de lograr ese éxito. Y ese éxito llega. Y no llega al primer año, y no llega al segundo, y no llega al quinto. A veces llega al 10º. Pero yo te aseguro que si seguís insistiendo, le vas a encontrar la vuelta a tu negocio y estoy seguro que la vas a sacar de la cancha. ¿Se lee? Espera que guardo hasta acá. ¿Por qué? Antifragilidad es como darle una vueltita más de tuerca a la resiliencia. No llegar al mismo lugar, sino alimentarse del caos y crecer desde ahí. Hay que tener presente que siempre es un buen momento para emprender. Si todo el tiempo se está a la espera de que llegue el escenario ideal, probablemente las oportunidades vayan pasando. Muchos de los negocios más exitosos nacieron en tiempos de crisis. A veces solo es cuestión de animarse a intentarlo.